Los tengo que invitar a que escuchemos con atención, trataremos de hacer las preguntas adecuadas, de lo que nos puede responder Monseñor Raúl Vera López, que es obispo emérito de la diócesis del Saltillo en México, que es presidente del SICSAL, que es la organización que nuclea a todos los comités Romero, que es un servicio internacional cristiano de solidaridad para los pueblos de América Latina, y está aquí en Moreno, y está participando de este Quórum Extra. Así que, Monseñor, primero muchas gracias. No tiene nada que agradecer, gracias a ti y un saludo también a tu auditorio muy cordial, claro. Le decía recién cómo podemos analizar lo que es la fe y la materialidad, o la solidaridad y la fe. Vamos a hablar con Monseñor sobre lo que es la pobreza y la riqueza, pero antes de eso, ¿qué son los comités Romero que se esparcen por todo el mundo, con un servicio de solidaridad desde el cristianismo, la fe y por supuesto el acogimiento y el acompañamiento? Bueno, los comités Romero nacen a propósito, es un obispo quien da origen a SICSAL, es el señor obispo Méndez Arceo, don Sergio Méndez Arceo, que fue obispo de Cuernavaca, un hombre precisamente que lo llaman el apóstol de la solidaridad, y él, conmovido ante el asesinato de don Óscar Arnulfo Romero, dice: no van a... Yo me imagino que así pensó él. Yo a él lo conocí siendo un estudiante en la universidad. Él venía a hablar con nosotros los estudiantes en el espacio que los dominicos crearon al lado de la Universidad Nacional, los frailes dominicos, que lo conocíamos como el Centro Universitario Cultural CUC, pero que en realidad todavía no había relaciones oficiales entre la Iglesia y el Estado. Entonces los dominicos tuvieron que ponerle, digamos, esta fachada de centro cultural, pero en realidad era la parroquia universitaria, eso era. Hicieron un buen escaparate. Ahí yo conocí a don Sergio Méndez Arceo, que es el fundador de estos comités, a propósito del asesinato de don Óscar, porque dijo, bueno, pues yo me imagino que así lo pensó, bueno, que va a seguir una carnicería con las personas que les preocupan, los pobres, con las personas que les... Me imagino. Y entonces él quiso atraer, vamos a decirlo así, con este esquema de los comités, y se esparcieron por el mundo. Que se esparcieron por el mundo, pues que se conociera un esfuerzo que estaba haciendo América Latina por generar primero una solidaridad entre los pueblos de aquí, pero apoyados también en una solidaridad a nivel internacional. Entonces, es un ejercicio de la solidaridad entre pueblos, es un ejercicio de la comunión. Sí es descafeinado, ¿verdad? Sí. Es una comunión entre los pueblos. Eso es importantísimo. Y de hecho, pues yo, por ejemplo, soy copresidente de SICSAL junto con una presbítera anglicana que está en Canadá. Y a través de estos comités generamos un espejo de lo que está pasando en nuestros pueblos. Esto es importante. Y cómo se mueve la justicia, cómo se mueve la solidaridad, cómo se mueve la apertura, pues hacia los más frágiles. El espejo ese que está mostrando hoy. ¿Qué está mostrando hoy? Pues que realmente estamos en una crisis. Yo creo que ese espejo nos hace ver una crisis civilizatoria. El mundo está pasando hoy por una crisis civilizatoria. Si yo le pregunto, además de civilización, barbarie, ¿qué me responde? Pues te respondo con el calentamiento global. Así te respondo.
es una explotación desalmada, una explotación sin ninguna medida de la naturaleza, y es la que nos está generando procesos. Hay especialistas, yo he escuchado especialistas en la materia de las pandemias que hacen ver que este coronavirus, ¿verdad? El SARS-CoV-2, dice, es uno de los efectos también de este desequilibrio que se crea dentro de la naturaleza. Incluso uno de estos especialistas dice, cuando las ondas hertzianas empezaron a utilizarse, viene la famosa gripe española, que ni es española, creció en Estados Unidos. Entonces, también algo tiene que ver con cuando hallamos a la naturaleza sale por donde menos esperamos. Es un sistema depredador el que tenemos, en términos de escala global, en una aldea, porque parece que las comunicaciones borraron fronteras, entonces nos podemos contactar, pero me preocupa que en nombre de esta cuarta revolución, que sería tecnológica, no hablamos poco, que la palabra va perdiendo peso. Es como que el mundo se volvió un mensaje, o un metamensaje, con 140 caracteres, digo yo. Queremos establecer mecanismos de comunicación y de comunión. Yo creo que la palabra es lo que nos puede salvar, y la palabra es la que puede expresar de qué trata el mundo y qué tiene la solidaridad para hacer hoy en la práctica, desde la palabra, por supuesto, también. Tú estás hablando de lo que quisiéramos hacer desde los comités romeros espaciados por el mundo. Quisiéramos tener una humanidad mucho más interrelacionada, mucho más sensible, mucho más atenta a que no podemos nosotros seguir con esta carrera terrible de acumulación del dinero en unas cuantas manos, y dejando a la intemperie a cantidad de gente. Y luego una cosa muy terrible que menciona en la Fratelli Tutti el Papa, cuando habla de cómo las naciones que producen las armas para las luchas intestinas artificiales, que dice el Papa, habla de que vivimos una guerra mundial, pero por partes. Entonces, que esos países que producen las armas para las confrontaciones artificiales que hacen dentro de los países pobres incluso, que después tienen que salir los desplazamientos hacia el exterior, la gente desplazada, la gente expulsada de su propia nación. Esos países que producen las armas les cierran las puertas. No pueden entrar a los países europeos, por ejemplo, o no pueden entrar a Estados Unidos. Esos que producen las armas y las venden, esos son los que le cierran las puertas a los efectos de sus desastres humanos. Monseñor, ¿qué me puede contar de América Latina? América Latina. De lo que usted vive, de lo que usted recorre, de los pueblos, de la solidaridad, de las hambrunas, de los desplazamientos, de la destrucción. Desgraciadamente nosotros tratamos de huir de los condicionamientos económicos que siempre van acompañados de fenómenos políticos. Y cómo precisamente las economías mundiales, cómo hacen una guerra en los países que empiezan a reconstruirse en la solidaridad, y allí nacen los movimientos fascistas. Yo, por ejemplo, a mí me conmueve mucho el caso de Brasil. Brasil es uno de los países, que tienen un poder económico. Es un gigante, es un gigante global. En el mundo. Y sin embargo, pues este desastre de unos gobiernos, ¿verdad? En donde primero Lula y luego Dilma, donde teníamos esperanzas, y de pronto
viene precisamente en este desplazamiento de una economía global, y luego también en la manipulación de los medios, que la gente de pronto se pone a votar por un gobierno pues depredador, y además por un gobierno de estos voraces, de estos que se ponen a favor de las grandes economías del Fondo Monetario Internacional, y para derrumbar las economías. Y lo expresan, porque además son expresiones explícitas. Sí. Parece que vienen figuras que son outsiders de la política, pero son parte de la política porque la propia política partidaria la genera. Es como el antídoto a lo malo, y entonces jugamos a una bipolaridad, pero el sistema no se toca. Fíjate, ahora voy a hablar, van a decir, ay sí, qué fácil es hablar de Brasil y no hablar de México. Claro. En México, nosotros hemos sufrido una superexplotación a partir de un tratado de libre comercio que México hace con Estados Unidos. El NAFTA, me dice usted. Claro. Con Estados Unidos y Canadá. A partir de eso empieza un saqueo de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que fue la Constitución que nos regía hasta hace 30 años, es una Constitución que viene de una revolución en la que se derramó sangre al principio del siglo XX, la Revolución Mexicana, en donde los constitucionalistas, que todavía en medio de esa revolución, pues que todavía no terminaba la revolución, vamos a decir, terminó en el 1920 y esta fue en 1917, esta constituyente, en donde teníamos reconocidos derechos sociales preciosos que no tenía ninguna constitución del mundo. ¿Qué hicieron? ¿Qué se propusieron hacer? Gobiernos neoliberales, empezó por un hombre nefasto, que fue Carlos Salinas de Gortari, así, totalmente volcado, que salió de allí millonario, un burócrata que se hace millonario. Sí. Él empieza con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y para que este tratado funcionara, tuvieron que quitar los derechos sociales. Empezaron con reformas a la Constitución, y luego se siguió el sucesor de él, que fue Zedillo, que ahorita está aquí ganando un buen dinero en universidades y trabajando para compañías que él mismo, la compañía ferrocarrilera norteamericana, a la que él le vendió la concesión de los ferrocarriles. Ahora trabaja para eso. Ahora trabaja para ellos. O también en los bancos también, que se vendieron al extranjero, él también se pone a ser asesor. Por eso yo le decía que es explícito. No hay ocultamiento. Nada. No hay ocultamiento. Es una sinvergüenzada. Entonces, esto que este fenómeno de depredación espantoso, hicimos un análisis a través del Tribunal Permanente de los Pueblos en México. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que es sucesor de los tribunales Russell, que fundaron Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre. Cuando muere Jean-Paul Sartre, cuando muere el Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre dice: yo ya no puedo, vamos a terminar aquí. Entonces el equipo que trabajaba con ellos se reúnen en un foro en Argelia en el 76, y en el 70 sobre los derechos de los pueblos. Y en el 79 nace el Tribunal Permanente de los Pueblos, sucesor. Un sucesor, claro. Y vinieron a México a hacer el capítulo México de 1900. Se recibió el tribunal en el mes de octubre del 2011. Y se preparó la audiencia inicial, se empezó a preparar, y se desarrolla la primera audiencia inicial en mayo del 2012, y estuvieron funcionando las preaudiencias por toda la... Hubo 10 ejes temáticos de violación a los derechos humanos,
Yo trabajé en el comité garante del tribunal mientras estuvimos realizando las audiencias. Fueron 500 audiencias en total, unas preaudiencias en cada eje temático y luego audiencias temáticas finales, y luego esas audiencias temáticas concluyeron una audiencia final. Y este tribunal que ve el saqueo, primero la destrucción de nuestra Constitución con todos sus derechos sociales que teníamos, de manera espantosa. Entonces, fíjate, la sentencia final declara a los gobiernos, empezando por el gobierno de Salinas, bueno, que es cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, Salinas en 1994. En 1994, pero desde el 92 que entra Salinas empieza a preparar eso, y desbarata, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, que es el que garantizaba el uso comunal de la tierra desde nuestros ancestros. La del 17 toma la manera como estaba repartida la tierra en el tiempo de los indígenas, antes de los españoles. Teníamos eso, y Salinas de Gortari pueden privatizar, pueden vender. Y hay una cultura indígena muy fuerte en México, de más del 50% de la población de mexicanos, que todavía, gracias a Dios, tenemos más de la mitad de la tierra que no se ha privatizado, que está en ese régimen todavía. Pero todo esto que hacen, el Tribunal Permanente, a los regímenes de Salinas de Gortari, después de Ernesto Zedillo, después Vicente Fox, luego de Vicente Fox, Felipe Calderón, y luego de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, todos esos regímenes con sus equipos, son declarados los presidentes con sus equipos reos de crímenes de lesa humanidad. Ese es el fallo, ¿no? Exactamente. Ese es el fallo. Entonces, y hasta el día de hoy, tenemos ahora un gobernante que dijo que quiere, pero hombre, es una inercia espantosa la que hay allí. Y luego también tiene que andar para poder restablecer los derechos sociales. Es muy difícil. Fíjese que acá en la Argentina hace poco, mientras acerco la mesa para que pueda tomar el café, pero acá en la Argentina se dio un fenómeno social, para mí una declaración explícita del pueblo, de decirle no a la megaminería en una provincia, en Chubut. Y fue no contra la decisión que había tomado el gobernador y la legislatura de esa provincia, y se dio marcha atrás. ¿Por qué lo señalo esto? Porque también hay movimientos de resistencias en países como el nuestro que son rápidamente descalificados, porque no comprenden la vida, porque no comprenden el sistema, porque no comprenden la riqueza. Y la pregunta que le hago, si no se está discutiendo cuál es el mejor vivir. Se está discutiendo el vivir. Yo puedo elegir vivir, yo puedo decir cómo, y si no protejo los bienes comunes o los recursos naturales, no estoy eligiendo, me están imponiendo, como si fuese un producto y yo lo compro o no. Esas resistencias, a partir de lo que usted comentaba, lo de México, y yo le estoy compartiendo lo que pasó en Argentina, hay un movimiento que se llama el Atlanticazo, porque va a haber exploraciones sísmicas sobre la costa atlántica argentina, autorizada por el gobierno, con empresas como YPF y empresas extranjeras. Si no es la pelea del futuro, primera pregunta, y la segunda, yo veo hace tiempo y busco información sobre lo que será la batalla de acá a 30 años, que es por el agua. Bueno, le cuento que acá en este municipio de Moreno, de la provincia de Buenos Aires, hay vecinos que no tienen agua potable y estamos en el siglo XXI, lo escucho. Pues mira, nosotros en México, precisamente, la ley minera, por ejemplo, la minería, la ley minera dice en un párrafo, la minería es prioridad en México, y esa prioridad significa sobre la tierra, que la envenenan, pasar sobre la tierra. El agua, tomar el agua. Tomar el agua y además echar a perder el agua también. Sí, claro. Es contaminar mantos freáticos y todo. Solo por una porquerillita que hay allí. Una cosa, y muere la gente, hay asesinatos, los indígenas, los hermanos
de la zona noreste de México, noroeste de México, que son indígenas de esa zona, defendiendo la tierra y asesinados por defender la tierra, para defenderse de las mineras. Entonces, eso es en la minería. Ahora, los transgénicos, nuestro maíz. Este es un país sojero transgénico, le aclaro a Argentina, no creo que lo sabe. Sí, acá hay una proliferación de lo que es la estructura transgénica, que tiene que estar asociada, en algún momento se va a trabajar mucho, con las grandes empresas farmacéuticas. Alguien me dijo, ya dominan la cabeza las grandes corporaciones, ahora es el estómago, entonces después viene la pastilla o la vacuna para que estemos un poco mejor. Es decir, esto forma parte del sistema. Le quiero hacer dos preguntas finales. ¿Qué sabe de la Argentina y qué la atrapa de Argentina? Y de este partido de Moreno, ¿no? Que Gerardo, le agradezco mucho darme esta posibilidad de conocerlo a usted y charlar con usted. Pues yo estoy aquí por otros amigos, estoy aquí, tengo los curas, que se llaman los curas de la Opción por los Pobres, sí. Son amigos míos también. Ajá. Y luego, pues Sigsal, aquí está el comité, y Gerardo y yo formamos parte del comité directivo de Sigsal. Entonces yo, la primera cosa eran porque ellos me dijeron, tú vente, y ya después, y mañana voy a cenar con ellos. Pero cuando me dije, bueno, pues se voy a estar allá, pues entonces les dije, Gerardo, oye, yo quiero estar contigo. Acabamos de estar aquí en la sede de la diócesis, reunidos con los equipos de pastoral social, y estuvimos platicando de la experiencia de México, y después, ya que acabamos, también me hablaron de sus experiencias. Entonces, por supuesto, luego aquí yo mandé a estudiar aquí a la Universidad de La Plata a una persona que me ayudaba en aquel momento con toda la comunicación de la diócesis, y que a través de una buena comunicación, manejo de la comunicación, con una información verídica, logramos que de 20 soldados o 25 militares que se metieron a la zona de tolerancia de uno de los municipios de la diócesis de Saltillo, que está en el municipio de Castaños, violaron de la 1 a las 5 de la mañana, se dedicaron a violar a las hermanas sexoservidoras y a las bailarinas. Yo tuve la fortuna de encontrarme con ellas, ¿verdad? Y de tener después y ellas me platicaron todo, yo tenía súper información. Y esta persona que trabajaba en la comunicación, pues dimos a conocer a la prensa, y fueron a dar a la cárcel 9 soldados violadores, por primera vez en no sé cuántos años. No sé. Entonces, ella, como era la que manejaba la prensa, pues claro que empezó a tener amenazas de muerte, pero amenazas de muerte por teléfono. Yo también las tuve, pero yo menos exageradamente, pero ella mucho. Entonces le digo, no. Cuando me dijo, llevo 2 meses recibiendo todos los días llamadas y mensajes, y dije, ¿te sales de aquí? Entonces ya habíamos pensado que ella ya tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, esta persona, pero bueno, pues dice, pues yo quisiera hacer una maestría en Derechos Humanos, y se vino a hacerla aquí, a hacerla aquí a La Plata. Entonces, también en ese terreno, pues también, por allí también sabemos mucho de los espacios en donde están sus compañeros de trabajo de derechos humanos. Y entonces es muy interesante también conocer, pero es América Latina, es América Latina, no nada más en Argentina, no, claro, o Bolivia solita, o Perú, no, es América Latina la que tiene que levantarse, tiene que salir, tenemos que salir, pero de veras, cada día me convenzo más de que o hacemos una formación política, todos creando una conciencia en donde todos al mismo tiempo vayamos. Bueno, estuve en la marcha contra la Corte Suprema. Estuve y oía yo a esta mujer hablar, y decía yo, pero sí,
Esto, digo, esto lo pasamos allá, todo lo que están diciendo de la Corte acá la pasamos en México. Lo pasamos en este momento con este gobierno que es un poco mucho más honesto, que quiere romper con esto, pero todos estos años pasados, hace 3 años, teníamos gobiernos neoliberales en donde a partir del análisis que hicimos en el Tribunal Permanente de los Pueblos, descubrimos que el gobierno utilizaba la impunidad para control de población. Para control de población, descarada. Nosotros en la diócesis de Saltillo seguimos la desaparición forzada porque el Centro de Derechos Humanos, que a mí tocó fundar luego el tema migratorio también lo acompañamos allá, y el tema minero también, de los mineros del carbón, que ya no pertenece a la diócesis porque se creó otra diócesis distinta, pero como yo estaba a cargo del equipo nacional de pastoral laboral, yo lo llevé a un desastre que hubo ahí, una mina Pasta de Conchos, y hasta hoy, gracias a Dios, allí la familia Pasta de Conchos, cuando están integrados familiares de mineros, que ya no son nada más de esa minera de Pasta de Conchos, y hay una defensa de los derechos de los mineros y seguridad y trabajo en seguridad. También me tocó poner una casa del migrante en la parte que ya no es parte de mi diócesis, es Piedras Negras, y allí queda una casa, pero acá en Saltillo pusimos una casa amplia también, pero con varios programas para la defensa ¿cómo se llaman? De los migrantes. Migrantes o refugiados, le digo yo, claro. También hay refugiados, claro. Ya también nosotros tenemos espacio para refugiados, nos pidieron que esta casa ayudara también en esto. Entonces, también hay esperanza. Yo te debo decir. Hay esperanza. Sí hay esperanza, sí hay reacción en la gente. Nosotros logramos bajarle el tema a la xenofobia, que cuando yo llegué a Saltillo era terrible. Claro. Incluso hubo 3 asesinatos de migrantes en las puertas de Saltillo. Entonces, gracias a Dios, nosotros logramos bajarle con diálogos, migración, sociedad, invitábamos a distintos actores sociales a estos diálogos. Los migrantes decían por qué tenían que salir de sus tierras, por qué tenían que irse a Estados Unidos, por qué tenían que correr riesgos. Sí se puede hacer algo, sí hay esperanza, yo sí, antes de que acabemos. Y usted tiene fe. Es un hombre de fe. No, y no solamente, pero la fe la fe te da un compromiso. La fe sí, por es supuesto. Entender el verdadero ordenamiento del mundo que sale de las manos, de la mente y del corazón de Dios. Esto es fundamental. A mí me parece que para hacer una devolución, lo más importante creo que hay que reconquistar es el valor de la verdad y lo legítimo. Porque lo que yo observo es que cuando se acerca alguien a la verdad, que no es absoluta, pero cuando tiene más allá de la parcialidad elementos que son constitutivos para que el pueblo pueda tomar de ella, no hablo de los medios, hablo de la búsqueda de la verdad, son un peligro para el sistema. Entonces empiezan a ser desacreditados porque forma parte de esta batalla, que no la vemos, o se está de un lado o de otro. Creo que ese es el gran entretenimiento y ese es el fracaso de la vida en comunidad y de la comunicación, en nombre del poder. Yo podría decirle muchas cosas sobre Argentina y otros países, porque trato de leer, pero como estoy a distancia soy respetuoso. Entonces la última pregunta es para usted: ¿cómo se construye un mundo más humano y no tan desquiciado, individualista y depredador? Pues tú dices, el Papa, hay 2 principios que maneja en su última encíclica, así que me parecen fundamentales. Uno es la convicción de la inalienable dignidad de la persona humana. Este es un principio de una construcción de un mundo que tenga bases sólidas en lo verdadero. Sí, claro. Y lo otro, el destino universal de los bienes de la tierra. Es un destino universal que nadie puede. Los que luchemos por la justicia tenemos que luchar. Esto es un principio natural que Dios le dio. Y luego además, el Papa en esa encíclica pone caminos primero para que se conozca esto. Tenemos que tener una formación política. Sí, claro. El Papa habla de la verdadera política. Tenemos que tener esto, o sea,
declarar la verdad sobre lo político, la verdad, ni es lo partidista, ni es la mentira, ni es el abuso, ni es el entrar a un puesto público para enriquecerme por el camino. Claro. O sea, estos temas, además él propone un camino de diálogo y aunque estemos en el espacio más diverso, si dialogamos y cada quien se propone con honestidad buscar lo verdadero, poco a poco, dice, nos vamos a ir acercando a esto de lo que tú hablabas. Claro. Pero hay que tomar una actitud dialogal. Sí, claro. Y por más que alguien me agreda, pues yo no te voy a agredir. Exacto. No te voy a agredir, no es eso, mi tarea no es esa. Y seguir, y sobre todo, tener el valor de que puedes perder la vida. Yo me tuve que convencer en Chiapas de que yo podía perder la vida porque estaban perdiendo la vida, estaban asesinando, estaban los paramilitares asesinando indígenas por la verdad. Y dije, o yo me pongo a caminar con esta gente a pie y a exponerme a que me pueden matar o no voy a poder. Y haber hecho esa decisión hasta hoy me sirve. Hasta hoy me sirve. Sí me preocupa la gente que trabaja conmigo, por ejemplo. Esta joven que me dijo, pues tengo 2 meses, le dije, te vas, y se vino aquí, claro. Y hizo aquí la maestría, estos 3 años, trabajó con los enfermos del mal de Hansen, aquí aquí cerca hay un hospital, sí. Un hospital en donde está, ella se pasaba hasta un mes allí. Un mes ahí, e hizo su tesis, defendió su tesis en el trato, el respeto a los derechos humanos de los hermanos. Ella ahorita fue a visitar al hospital. Bueno. Entonces, pero ¿dónde encontramos una alternativa? Yo la alternativa dice que te vas a estudiar derechos. No, yo no te voy a seguir exponiendo aquí. Vámonos, buscamos beca y te vas a estudiar derechos humanos. Buscas alternativas y de alguna cuestión de crisis sacas algo verdadero. Ya lo creo. Monseñor, muchas gracias. Es un gusto conocerlo. El gusto es para mí. El gusto es para mí. Bueno, hace tiempo, hace muchos años, yo hablaba de los fueguitos. Sí, recordaba algo de Galeano. Y decía que además de los fueguitos hay pequeñas revoluciones que se dan en el mundo. Tal vez no aparecen tanto en Twitter o en Instagram ni en las redes, pero están. Están en el Saltillo, están en el África profunda, están en nuestra América Latina, están en el país. Tal vez esta charla que he tenido con Monseñor es para invitarlos a ser respetuosos, a escuchar, a dialogar, a aceptar las diferencias. La diversidad es una riqueza si se comprende qué es eso. Y decirles que en la Argentina no solamente es Chubut, se da en la costa atlántica, se da en Córdoba, que estuve en enero, visitando a algunas familias que le dicen no a la destrucción de los bienes comunes. Están haciendo una defensa ya no solo de la tierra, sino de la posibilidad de vivir. Esto no es un ensayo de ciencia ficción, tanto lo que dijo Monseñor como lo que intento entregarles a ustedes en la síntesis. El mundo no es viable, por momentos es inhumano. Se despliegan fuerzas, los tanques están amenazantes, hay hambre, hay pobreza y hay pocos ricos. La ecuación cierra, tal vez con solidaridad, con los pueblos, desde la fe, la palabra y la materialidad, y el respeto por los bienes comunes nuestros, tendremos futuro, aunque nos cueste la vida. Gracias. Gracias. Pausa y venimos.